Bueno, pues sean bienvenidas, bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Norma Salas, terapeuta holística y fundadora de Alas Angélicas. Y este es un espacio donde el alma está presente, donde bajamos el ruido y nos permitimos conversar desde nuestra esencia. Y hoy, especialmente hoy, quiero compartir con todos ustedes un tema que me ha acompañado profundamente por mucho, mucho tiempo, y esto es la geometría sagrada, que quizás muchos de ustedes ya reconocen y resuenan cuando se habla de la geometría sagrada, que para muchos sabemos que es un lenguaje que quizás un poco silencioso ordena a todo el universo y además nos recuerda quiénes somos mucho más allá de nuestra forma, de nuestra estructura. Y hoy, para hablar de este tema, nos acompaña Gloria Jaramillo, que, como ustedes se irán dando cuenta a lo largo de esta conversación, es un ser con quien comparto muchas experiencias, muchos aspectos de mi vida interior y también exterior. Y al mismo tiempo, también hemos logrado compartir y encontrar una sabiduría que hemos logrado también ver y poner dentro de la geometría desde nuestro propio camino. Y entonces, bienvenida Gloria, qué alegría tenerte en este espacio y en este primer programa, querida. Así es, Norma. No, pues para mí también es súper emocionante. Me siento muy agradecida, honrada de compartir este primer espacio contigo, de este programa que hemos venido diseñando y de alguna forma eh, se ha dado muy orgánicamente. Si bien, como se darán cuenta, no es un espacio libreteado y lleno de guiones, como hablábamos tú y yo ahora. Sí es un espacio que ha sido producto de todo un camino, un desarrollo, un análisis de cómo podemos compartir cada vez más con las personas, con la gente y expandir nuestro ser desde lo que ya hemos caminado y desde eso que nos hace vibrar y nos emociona en la vida. Ay, sí, sí, la verdad, yo siento que en este camino hemos tenido como el privilegio de encontrarnos con tantas personas, con tantos seres que tienen pues una resonancia con muchas cosas de lo que hacemos. Y pues bueno, a mí me gustaría comenzar como es el título de estos conversatorios, de estas conversaciones, de estos compartires. Me gustaría mucho que am, en inicio conectáramos mucho desde el alma. Yo sé que a veces, sobre todo en esta dinámica, ¿no? Que a veces nos abruma y nos toma por completo, y también se nos ha empujado mucho a ir tras títulos, certificaciones, licencias, am, que eso ha sido importante para el personaje que decidimos habitar, ¿verdad? Pero justo en este espacio
a mí me gustaría mucho que me contaras desde este lugar, desde este espacio, quién eres hoy. Si tu alma pudiera presentarse, ¿qué diría? Bueno, esa pregunta está muy linda. Yo creo que mi alma tiene un espíritu eh, al que le gusta estar descubriendo todo el tiempo, experimentando. eh, a mi alma no le gusta ponerle límites a las cosas. Entonces, creo que eso lo hemos experimentado a lo largo de todo el proceso que hemos llevado con la marca de Alas Angélicas. Desde, si vemos la línea del tiempo del proceso completo, así vemos cómo se desarrolla cada una de nuestras sesiones, donde básicamente sabemos a la hora a la que llegamos a reunirnos, pero no sabemos lo que va a pasar durante la sesión muchas veces. Y ese no saber, o sea, saber qué vamos a construir y qué vamos a hacer y que una creación muy interesante va a salir de ahí, pero iniciar sin saber cuál va a ser y permitirnos sorprendernos durante el proceso, creo que es algo que me caracteriza en todo lo que hago. Entonces, si mi alma pudiera decir quién soy, yo creo que soy una energía en constante movimiento, en constante creación, en constante deseo de descubrir, casi que hasta como un niño, así como cuando está brincando, como queriendo ir por un camino y vamos más lejos y vamos a ver qué pasa y qué encontramos. Eh, que ando maravillándome por donde voy de los colores, de las texturas, de las formas. En este momento estamos en otoño y yo voy por la calle y yo voy viendo paletas de color. Entonces mi hija se burla, se ríe, me dice, mamá, creo que eres la única que dice, mira, eso tan divino. Y yo pregunto, ¿qué? Y dice, la paleta de colores. Todos los días está cambiando, para mí eso es mágico. Entonces, esa es como la esencia de mi alma, estar sorprendiéndose y dejarse sorprender a diario de esa magia que nos brinda la naturaleza, la vida, y que para mí se resume en colores, en formas, en texturas, y bueno, que a lo largo del tiempo, sin darme cuenta, las fui convirtiendo en mi lenguaje. Y, ay, me encanta porque yo, pues llevamos ya un buen tiempo conociéndonos y puedo, dar certeza de todo esto que dices y sobre todo esta gran creadora que eres, ¿no? Como si yo pudiera decir, este, cuál es uno de tus regalos, de tus dones, pues es ese potencial creador que tienes. Y me encanta también porque es desde ahí donde am, creo que esta siguiente pregunta de cómo llegó la geometría sagrada a tu vida, este, pues también empieza a expandirse en un mundo de creación muy, muy grande. Y también la segunda pregunta sería si fue una búsqueda consciente o fue algo totalmente inesperado, porque con esta sensibilidad y con todo esto que ya tú manejas dentro de todo esto que te dedicas, a veces damos cosas por hecho, pero
¿cómo llegó a ti la geometría a tu vida? Bueno, justo estoy alrededor de cumplir, o yo creo que creo que fue en octubre de hace 10 años, cuando yo diseño la primera colección de mandalas. Y fue de una manera totalmente intuitiva, como Mm, la gran mayoría de las cosas que he hecho desde una creación artística, digámoslo así, o desde el diseño. Em, es como un sentir interior que me guía a haz esto y lo hago. Muy por ese estilo es cuando pinto, pero mientras me pasa con la pintura y me pasa con los mandalas, mientras los voy diseñando o mientras voy pintando, dentro de mí empiezan a ordenarse muchas cosas y empiezan a surgir mensajes, pensamientos, reflexiones. Entonces, hace 10 años yo diseño la primera colección de mandalas, fueron 12 y cuando yo los termino, yo digo: "Oiga, ¿y qué? O sea, ¿esto como por qué? ¿De dónde? ¿Para qué?". Em, digamos que unos meses antes, yo no conocía la palabra o las palabras, el término geometría sagrada, y Luchi Mejía, que es una persona, una colombiana que es experta, en temas de emociones, me había contratado para hacer unos diseños y cuando vio el estilo del diseño que hice para un taller que ella tenía, me dijo: "Gloria, tú deberías empezar a explorar, la geometría sagrada". Y yo: "¿Qué? O sea, ¿de qué me están hablando?". Para mí la geometría es lo que uno ve en el colegio, donde están las reglas, el compás, el transportador, las hojas cuadriculadas, y lo sagrado está en la iglesia. O sea, ¿cómo me van a decir que mezcle las matemáticas ahora con Ah, lo que yo consideraba que lo sagrado era lo que tenía que ver con la iglesia? Y entonces ahí empieza como una sacudida un poco de empezar también a ver la vida desde otro lugar y a salirse un poco de la caja y a entender que cada uno de los términos con los que nos vamos encontrando en la vida y que creíamos que eran de una forma, pueden ser también de otra. Entonces, yo empiezo, me acuerdo que la primera forma en la que empiezo a investigar sobre geometría sagrada fue buscando en Pinterest qué encontraba. Y entonces yo, geometría sagrada, y empecé a encontrar una cantidad de símbolos que, si bien yo no conocía su significado, empezaban a hacerme sentir muy cómoda. Empezaba mi ser a resonar con esos símbolos, a sentir como que de alguna forma no eran desconocidos para mí y que había una parte de mí que estaba recordando algo en la medida en la que los iba encontrando, y cada vez que encontraba uno yo quería más y más y más, y empiezo a volverme casi como obsesiva por buscar este tipo de imágenes y me encantaban. Entonces, empiezan a aparecer ahí también símbolos de las runas, em, muchos símbolos, se me va la palabra de dónde son originarios, pero sí muy ancestrales, como que encerraban mucha magia y a mí eso me atraía un montón. Em, simplemente con verlos uno puede recibir como tanto, ¿verdad? Sí, para mí era como, wow, ¿qué es todo esto que se está como despertando? Me recordaban mucho los tatuajes y los símbolos tribales que había conocido en la época del colegio, por algunas personas como que los dibujaban, pero pues tampoco conocía
a profundidad qué era. No estoy diciendo que hoy sepa a profundidad qué son, pero resuenan conmigo. Entonces, ahí es cuando empiezo como mi primer acercamiento a explorar qué era eso de la geometría sagrada y a entender además que lo sagrado nada tenía que ver con la iglesia, sino con otra cantidad de cosas, con la vida misma. Y Entonces, mucho más anterior, ¿verdad? totalmente. Entonces, en ese momento era el año 2015 y yo estaba en embarazo de David, que es mi segundo hijo. Em, 4 años antes yo había tenido a Isabela y, la cesárea, ella tuvo que nacer por cesárea de urgencia, para mí fue como un poco angustiante y yo quería hacer, algo como una terapia angelical para, de alguna forma, darle la bienvenida a este mundo a David de una forma especial, más especial todavía, porque, Ah, pues, ya claro. el hecho de que estuviéramos juntos era muy especial, pero quise ir a una sesión, de canalización angelical y la hice con una persona que es muy especial para mí, que se llama Carolina Zamudio, en Bogotá. Y entonces, me acuerdo que antes de ir donde ella, yo fui donde mi homeópata y ella me enviaba, pues, unas goticas para que estuviera tranquila, no sé qué. Y entonces Caro me abre la puerta y me dice: "Glorita, no sé de dónde vienes, no sé qué es lo que está pasando, pero los ángeles lo primero que te mandan a decir es que dejes de estar preocupándote por lo que no ha pasado y que todo va a salir bien". Y yo como: "Dios mío", o sea, entonces, en esa sesión hablamos de muchas cosas. eh, Fue una conexión súper linda con David, su bienvenida, todo, pero ahí sale el tema de los mandalas. Y entonces ocurre algo muy lindo porque dentro de lo que pasa en esa canalización es que Caro me dice, mira, lo que me están diciendo es que es momento de empezar a poner al servicio de otros los diseños y las cosas que estás haciendo. O sea, Claro. empezar a poner al servicio de los demás tus dones y tus talentos. Entonces yo dije, ok, entonces lo que voy a hacer con estos mandalas es ponerlos en una libreta para que la gente pueda empezar a hacer uso de ellos eh, sin conocer todavía que existía la mandala terapia, o sea, todo Ujú. es de una forma muy intuitiva. Y ahí es cuando nace la primera libreta de mandalas en el 2017, que empiezo los diseños en octubre, voy a esta canalización, Caro me dice esto e inmediatamente me pongo manos a la obra, hago los archivos y la libreta sale para noviembre para empezar a venderla y ponerla afuera. Cada uno de los Guau. mandalas iba acompañado de un mensaje donde tuve siempre muy claro que cada mandala era importante que tuviera siempre un propósito mientras se coloreaba, pero todo esto, vuelvo y te digo, todavía de una forma muy intuitiva. Y otra cosa muy linda que me dijo Caro ese día fue que mi abuelo paterno, que se llamó Rafael Jaramillo, como mi hermano menor, él quería a través de mí materializar algunos proyectos que él en vida no había podido hacer y que a veces él en los sueños me hablaba y me dictaba Guau. algunas cosas. Ujú, ujú. Y eso para mí fue lindísimo porque para mí de alguna manera también fue como hacer clic con las formas de unas baldosas que fueron de una fábrica que se llamaba Baldosas El Ruiz o Mosaicos El Ruiz, ya no recuerdo el nombre, pero era El Ruiz en Manizales y era una fábrica que él tenía de baldosas. Y los diseños, cuando tú los veías, pues tenían una forma
como similar algunos a un mandala. Entonces, para mí Ujú. eso fue muy lindo, entonces ocurrieron muchas cosas alrededor de cuál fue esa primera conexión con lo que ahora entiendo que está alineado con la geometría sagrada. Sí, pues muchas gracias por compartir todo esto, porque claro, a veces creemos que tenemos que estudiar o que tenemos que acercarnos desde un lugar mucho más intelectual, ¿verdad? A todo esto que realmente está por todos lados, pero hay un momento donde pasa algo en nuestro ser que es desde ahí que empezamos como a tener esta sensibilidad y decir, oh, mira, pues ahora estoy pensando esto, sintiendo esto, y me parece muy hermoso escucharte porque yo siento que al final la geometría sagrada aparece justo cuando necesitamos empezar a recordar, ¿verdad? Y ese también para mí fue un punto de partida cuando justo descubrí que todas estas formas que hay afuera también están dentro de nosotros, ¿verdad? Cuando, cuando tú hablas de las baldosas, este, y de los mandalas, y es bien interesante porque cuando uno empieza este camino, ¿verdad? De las geometrías, pues te das cuenta que se encuentran en las flores, que se encuentran en las frutas, que de hecho nosotros también estamos dentro de esta estructura geométrica que nos da la vida, ¿verdad? Y entonces, desde este lugar, am, también es importante decir que para muchos la geometría sagrada am, parece compleja o muy simbólica, pero lo más hermoso es que cuando la sentimos, es ahí donde es empezar a recordar un lenguaje que también es del alma. Y entonces, ¿cómo experimentas tú, este, cómo es para ti trabajar con todas estas formas, ya sea desde los mandalas y desde todas estas maneras que tienes donde pones la geometría en tus cuadros, en tus creaciones? Pues mira, eh, es cierto que llegó de una manera muy intuitiva, y como menciono yo, por ejemplo, cuando hablo del simbolismo de la energía de los colores, es muy importante que recordemos a través de una autoexploración lo que para cada uno simboliza cada una de las formas, de los colores, de los elementos que tenemos a nuestro alrededor. Porque si bien hay muchas teorías y hay muchos escenarios desde los cuales podemos estudiar cada uno de los diversos temas, el más importante va a ser el que nuestra intuición nos dicte. Y luego, a mí me gusta así empezar a hacer una exploración y a entender el porqué de ese símbolo para mí tiene un significado y empiezo a hacer una cantidad de conexiones y ahí es cuando yo empiezo a sentirme como muestran en las películas tipo detective con foticos y con papelitos en la pared que va hilando un punto con otro y que cosas que aparentemente nada tienen que ver con otras empiezan a conectarse y a hacer sentido. Así es como yo siento que vivo la geometría sagrada desde los mandalas,
la geometría sagrada desde el simbolismo de los colores aplicados en los mandalas y ahora en el arte. Cuando yo empiezo a pintar, empiezo a hacerlo hace 15 años y fue, o sea, cuando empiezo a pintar de una forma, digamos, más focalizada y profesional, porque desde que estaba niña yo me acuerdo que a mí me encantaba pintar y que el poderme expresar a través de las pinturas, de los colores y de herramientas o de elementos artísticos era mi lenguaje. Pero solamente hasta que nace Isabela, yo decido empezar a pintar como tal un cuadro, digámoslo así. Antes de eso, pues yo estudio diseño. Voy a hacer un paréntesis, me quiero devolver a algo que me acordé ahora mientras tú hablabas de cómo vemos el lenguaje de la geometría en todo alrededor, desde las frutas hasta las personas y la vida cotidiana. Y es que cuando yo estaba estudiando diseño visual, eh, una de las materias que a mí más me gustó fue diseño básico, porque en eso literalmente básico está la esencia para construir todo lo más complejo que queramos hacer parte de lo más básico. Entonces, era muy lindo entender cómo a partir una de una plantilla básica cuadriculada, cada uno puede empezar a hacer la propia creación de lo que le nace y de lo que resuena, pero entendiendo que hay diferentes elementos a partir de los cuales puede crear. Llámese círculo, llámese cuadrado, llámese triángulo, rectángulo, y esto desde las formas geométricas, pero hay otro lenguaje que es el de las formas orgánicas y cada uno pues resonará con una o con otra, porque todos simbolizan cosas diferentes. Entonces, cuando yo empezaba a hacer todas estas creaciones, a mí me encantaba, o sea, porque para mí también era mágico lo que ocurría en estas planchas de diseño y me gustaba hacer cosas que se salieran como de lo tradicional, entonces empezar a entender ese lenguaje del ritmo visual, de las anomalías en el diseño y desde esas bases, luego poder empezar a leer el mundo y luego empezar a leer la cotidianidad, pues es muy lindo porque es entender que todos partimos de una esencia, de la misma esencia, pero en la medida en la que vamos creciendo y en la que nos vamos conformando como seres vivos, vamos adquiriendo unas características únicas y particulares Así que a es. su vez van conformando como en el caso de las personas, pues una ciudad, em, una sociedad, y vamos adquiriendo rasgos similares, pero siempre vamos a ser totalmente diferentes. Entonces es empezar a entender también desde estas formas geométricas o desde estas formas básicas la complejidad que conforma ya el mundo. Y lo mismo ocurre con la naturaleza. Entonces, en el caso de ahorita yo te escuchaba hablar y me devolvía a cuando era niña. A mí me encantaba partir un casquito de naranja, abrirlo y ver cómo está formado por una cantidad de unidades aparentemente iguales que conforman el todo del casquito, pero a su vez el casquito, uno al lado del otro, conforman la mandarina completa. Dije naranja al principio, estaba hablando era de la mandarina, y cómo esta a su vez se recubre, pero también tiene textura, o sea, para mí eso desde niña ha sido como, wow. Y yo me acuerdo que a mí me gustaba sentarme en la finca y comerme, intentar coger pedacito por pedacito de como de esas capsulitas internas de la mandarina e írmela disfrutando y comérmela. Y lo mismo cuando
cortas una fresa, un kiwi, empezar a descubrir esas formas, para mí eso es hermosísimo. Entonces, volviendo, eh, y viendo eso en las calles, por ejemplo, me acuerdo que en Nueva York me pasaba mucho caminando con otra vez con mi hija, yo le empezaba a hablar cómo en los andenes podíamos ver una sola unidad, pero a su vez esa unidad agrupada con muchas otras igualitas formaban un módulo y luego el andén completo y ver el contraste entre las formas geométricas de un edificio tradicional con uno moderno, de pronto muy orgánico, o sea, todo eso es un lenguaje visual muy rico que cuando se empieza a explorar y a entender desde lo que resuena para cada uno, empieza a cobrar un simbolismo y un significado muy profundo y a emocionar. Entonces, siento que de alguna forma esto también me conecta con lo que significa vivir como en el momento presente, porque es muy distinto ir caminando por las calles o ir en un carro simplemente pensando en a dónde voy, para dónde voy, a ir dándote cuenta de la magia de lo que ocurre alrededor y de cómo cada una de esas formas y de esos elementos visuales te van hablando. Y es es esto que compartes es súper, súper importante porque a veces sentimos que no solo para la geometría, sino en muchos aspectos de nuestra vida, solamente debemos entenderlos desde un solo lugar, ¿no? En una sola línea. Y lo que estás compartiendo, pues nos recuerda que hay tantas maneras para hacerlo y la más importante es esa que te toca a ti, ya sea desde, podemos hablar de cualquier tipo de geometría que también incluye códigos, que también incluye mandalas, todo, la geometría incluye tantas cosas que cuando justo nos damos esa oportunidad de sentir desde dónde nos está hablando, es la mejor manera para traducirla, para integrarla, para entender qué es lo que me está tratando de decir, de qué manera me está tomando para que yo haga con ella algo muy, sobre todo muy importante, muy expansivo para el ser, ¿verdad? Porque es me encanta esto porque la geometría en esta lectura que podemos hacer se hace desde varios lugares, se hace desde muchos sentires. Entonces, al escucharte justo, eh, me recordó mucho cuando en los talleres que doy y en los acompañamientos de alas angélicas, muchas de las personas justo empiezan a descubrir no solo la manera en que se les ha presentado en su vida tantas veces, sino desde dónde ahora pueden empezar a integrarlas, a decodificarlas, porque como bien decías, o sea, geometría sagrada incluye muchos de los símbolos de la simbología de hace tantos años, ¿no? Tú hablabas de las runas, este, y también hay tantos códices, hay tanta simbología, no solo de culturas que tenemos, bueno, nosotras que vivimos aquí en las Américas, en el continente americano, sino también de otras muchas culturas, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que nos empieza a traer a nosotras
esas memorias que se empiezan a abrir en nuestro ser para empezar a recordar justo como estas pistas que el alma se va dejando y que cuando nos damos cuenta de manera consciente, es la geometría una herramienta con la cual nos hemos permitido dejarnos estas pistas para que nuestro ser desde ahí empiece entonces a vivirse, a sentirse, a recordarse, sobre todo en cuál es su servicio, su labor. Y am, para mí me gusta mucho tener esta conversación porque de muchas maneras a veces sentimos que la geometría solamente la vemos dibujada, ¿verdad? Pero para muchas personas que meditamos, también podemos sentir esa geometría y es importante el empezar también a ver que nuestro cuerpo logra hacer esas geometrías que como muchos ahora sabemos, también está representada por lo que son todos los elementos. Entonces, am, quiero hacer como esta acotación porque conforme vamos conversando y vamos compartiendo, es como ir abriendo como que se abre un espacio y se va expandiendo y se va expandiendo. Y en todo esto que tú compartes, am, me encanta la manera en cómo reconocer toda esta geometría es también reconocer que está a nuestro uso, está totalmente a nuestro alcance desde este, perspectivas que cada uno de nosotros siente. Entonces, recordaba, por ejemplo, cuando en los acompañamientos se trabaja con el tetraedro, por ejemplo, que se visualiza lo que es la geometría y entonces ya no solo es trabajar con un dibujo, sino también es trabajar con tu glándula pineal, es poner la postura en el cuerpo. Me imagino que para ti también, am, cuando pintas, cuando justo estás enfrente de tus cuadernos que ya te ponen esa geometría, ¿verdad? Y entonces tú, desde tu ser, empiezas a crear ahí, desde ese marco que también es tan flexible y que se puede expandir también. Entonces, mm, descubrir todo esto también nos habla que, aunque es geometría, tiene esa flexibilidad, tiene esa vida, ese potencial. Y si nos vamos como a este principio básico de que todo es energía, pues la geometría también tiene su frecuencia, tiene su resonancia. Y es desde ahí que nosotros cada vez más estamos conectando con todo esto. Y bueno, para todos aquellos que se están sintiendo cada vez más atraídos y que están recordando cada vez más esto que es la geometría sagrada, yo les voy a invitar, si quieren vivir esta experiencia, pueden escuchar la meditación del tetraedro de fuego en Spotify, Alas Angélicas, donde ahí van a encontrar justo la guía
de la activación de cada uno de estas geometrías paso a paso para que también se den la oportunidad de experimentar la geometría desde diferentes aspectos de nuestro ser, porque generalmente usamos mucho lo visual, usamos mucho el tacto, ¿verdad? Pero también la geometría se puede sentir desde un lugar muy interior que además nos permite colocarnos en una conexión donde no solo es el afuera, sino desde un lugar muy, muy interior, muy personal, muy desde el ser. Y bueno, entonces, ¿te gustaría, Gloria, am, compartir algo sobre cómo sientes tú la geometría cuando no solo como en tu área de trabajo, sino desde este sentido ya más de conciencia contigo mismo y la geometría? Sí, yo creo que es muy difícil desligarla de mi trabajo, aunque mi trabajo no lo siento como el concepto que estamos acostumbrados a entender de trabajo, porque para mí mi arte es algo en lo que me vivo en el día a día. Entonces, ahorita, mientras te escuchaba también hablar de la meditación, dije: "Oiga, la quiero hacer porque, quiero escucharla", porque si bien a cada uno de los conceptos de los que voy aplicando en mi vida he llegado de una forma muy intuitiva, algo que los enriquece montones, me refiero a estos procesos, es ir alimentándolos cada día desde un nuevo concepto, desde un nuevo lugar y no quedarme solo con lo que aprendí al principio. El eje central que yo he encontrado para todo esto, pues ha sido los chakras, no desde el chakra como tal, sino desde los colores, donde yo empiezo a trabajar con 7 colores, ahora trabajo con 8, y desde esos 8 colores es a partir de donde yo empiezo a construir todo mi lenguaje. Entonces, yo estoy hablando con las personas y lo que me van contando yo lo voy viendo en colores. Yo escucho algo y lo veo en colores. ¿Qué significa eso? Que voy vinculando las experiencias de vida con lo que yo ya voy sabiendo conscientemente que simboliza cada uno de estos colores. Desde ese punto, no sé si estoy siendo muy confusa, pero Bien, vas bien, querida, vas bien. voy a ponerles un ejemplo. Desde ese punto, entonces yo empiezo, por ejemplo, a pintar, queriendo expresar desde el simbolismo del color lo que estoy sintiendo. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a pintar este cuadro que está acá, como naranja, con fucsias y azules, yo quería hablar de la energía creativa y del legado y de la capacidad de expresar y de lo importante que es como llegar a ese punto medio, y no polarizarnos en un lado o en otro. Entonces, por eso empiezo como a hacer todas estas ondas entrelazadas y una vez termino digo, wow, o sea, este cuadro se llama Unity y al final lo que terminé expresando es una Vesica Piscis, Mm, que lo puedo saber porque de alguna qué forma belleza. me, Ajá. me he ido como familiarizando con los conceptos de la geometría sagrada desde este tipo de formas. Y cuando ya entro a leer a profundidad lo que significa la Vesica Piscis y su simbolismo, digo, wow, definitivamente estoy recordando y estoy pudiendo expresar a través de mi arte lo que siento, no solamente desde lo que yo estoy queriendo expresar, sino también desde lo que hace parte
de una energía colectiva y desde una conciencia colectiva, que es lo que al final va a permitir que otras personas desde esa conciencia resuenen con ese cuadro porque algo en su ser les va a hablar también de ese deseo de unidad y de integración y de ya no estar separado en un polo o en otro, sino saber que ambos son importantes y que solamente cuando los integras ocurren cosas diferentes a cuando quieres vivir en el blanco o en el negro. Entonces, y eso es mi vida cotidiana, ¿sabes? Estar como vinculando una palabra, una señal, un texto que llega a mí, una canción, una persona, con esto, con este eje central que para mí se convirtieron estos 8 colores y los voy alimentando. Y es es admirable, me gusta mucho porque es, es desde este lugar donde realmente empezamos a experimentar no solo um, lo que sentimos, sino que también le vamos dando un sentido propio, ¿verdad? Y bueno, tú ya te fuiste a la Vesica Piscis y, y bueno, yo creo que en general para muchos es conocido que la base fundamental de la geometría sagrada, pues son los sólidos platónicos. Y también muchos sabemos que se pueden también ligar a lo que son los elementos. Y entonces cuando uno va haciendo como este recorrido, es que uno va tomando cada vez más y cada vez más una sabiduría viva que está en nosotros. Entonces, depende la perspectiva, porque también hay filosofías que trabajan con los sólidos platónicos y con los elementos desde diferentes visiones. Y pero creo que en general para muchos reconocer o saber que el cubo nos ancla a la tierra, que el icosaedro nos enseña a fluir con el aire, que el dodecaedro nos conecta con el agua, el octaedro nos eleva al éter y que entre más vamos jugando con todos estos elementos, con todas estas geometrías, que si cada elemento nos va mostrando una sabiduría, entonces esa sabiduría, cuando se combina entre las geometrías, ¿verdad? Como esto que tú decías de la Vesica Piscis, ¿no? Que son estos dos círculos que crean algo nuevo entre ellas en esta intercepción y que conforme vamos entendiendo ahora más estas combinaciones geométricas, bueno, pues eso es lo que nos está permitiendo abrir nuestro campo y nuestra memoria celular a toda esa información que la geometría nos va dando. Y es muy interesante porque también cada persona tiene su propia frecuencia de trabajo con la geometría. Y entonces, am, esta es una pregunta que yo te quiero hacer. ¿Por qué tú sientes que hay alguna figura o elemento con el que resuenes más en este momento? A mí el círculo me llama un montón. O sea, para mí es como, como, eh, Mucha energía femenina. sí, 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 y es, y no solo el círculo como tal, eh, fijo, sino
todo lo orgánico, todo lo que, todas las formas que tengan ese movimiento. Aunque el cuadrado ha sido un formato que me ha encantado también desde siempre. Em, Creo que esas son las dos figuras con las que yo me he sentido como mucho más familiarizada, pero el círculo, pues míralo, desde los espirales y las formas orgánicas y acá pues finalmente son también como medios círculos que si lo lleváramos a visualizarlos completamente, pues sabríamos que es el círculo completo, muchos círculos, muchas ondas. eh, es una figura que me encanta porque es que representa la unidad, pero al mismo tiempo la expansión, el movimiento constante. em, es, es ese elemento que me recuerda que somos energía en constante movimiento porque es que el círculo no para. Y yo creo que esa soy yo. O sea, Sí, no paro. Es como, sí, como todo el tiempo en movimiento, pero al mismo tiempo el círculo me contiene, el círculo me protege, el círculo es ese me permite generar como un límite alrededor mío, me permite decir, o sea, esta es mi zona que quiero acá adentro y que voy a dejar afuera. eh, y entenderlo desde ahí, pues creo que también ha sido gran parte de lo que he podido hacer al estudiar los mandalas. Y por eso creo que también el círculo resuena tanto conmigo, o yo resueno tanto con el círculo, cuando entiendo que para que exista un mandala, necesariamente debe estar contenido dentro de un círculo. Y eso es una de las cosas que hace una gran diferencia versus un dibujo que esté hecho dentro de un formato, en una hoja, sin estar contenido por el círculo. Porque psicológicamente es esa figura que nos hace, que nos permite sentir contenidos y al expresarnos dentro de ese círculo es cuando podemos empezar a expresar lo que nuestro ser inconsciente está queriendo expresar afuera. Entonces, indudablemente, sí, creo que es el círculo el que me mueve desde muchas aristas y con el que más conecto. sí. Y ahora que dices esto del círculo, bueno, pues vamos entendiendo, vamos comprendiendo que también es desde la perspectiva, ¿verdad? Porque cuando tú lo pones de frente puede ser un aro, pero cuando lo colocas en una forma, horizontal, también puedes ver cómo ese círculo se convierte en una espiral. Y yo creo que eso es lo más hermoso de la geometría, que hay tantas maneras de trabajar con ella y que nos van en ese círculo, nos va llevando en esa espiral, que es como bien dijiste, un movimiento, ¿verdad? Porque sabemos que todo está en movimiento y la geometría precisamente nos da esa estructura para justo lo que dijiste, sostener esa expansión, seguir creciendo y seguir teniendo este sostén. Y aquí quiero hacer mención porque justo en los acompañamientos personalizados que hacemos desde Alas Angélica, este, es lindo porque cuando las personas empiezan a darse cuenta justo, por esta pregunta que te hago de cuál es la geometría con la que cuál sientes ahora, es porque empiezan a descubrir eso, empiezan a descubrir am, cuál es la manera en que ellos empiezan
a resolver, a sentir, a conectar con el exterior, justo desde donde la geometría actúa en cada uno de ellos. Y es lindo porque cuando empiezan a conectar no solo con la geometría, sino también con su elemento, es como esto que decías, ¿verdad? Te expandes y tienes este sostén otra vez. Y entonces esto que podría parecer tan teórico, se va viviendo en cada uno de nosotros. Y eso es lo más hermoso de empezar a tomar como esta inquietud, hacerla tuya y empezar a experimentar de manera cada vez más profunda lo que es la geometría. Y ahora me gustaría también mostrar, porque en muchos sentidos pareciera que hablar de la geometría sagrada queda como en algo como muy místico, ¿no? Sí, sí. Y este, y yo siento que nosotras que tenemos ya como el privilegio de de haberla ex- experimentado y seguirla experimentando en nuestro día a día, pues para nosotros yo creo que tiene ahora muy sentido, tiene un sentido ahora muy profundo que la geometría se puede usar en la meditación, en la sanación, la podemos usar cada día, en cada momento en nuestra vida cotidiana. Y de hecho, es muy lindo ahora saber que también en las terapias se puede dar. En la terapia holística que yo trabajo, ya sea el Reiki, la sanación del útero, con los cristales, con los chakras, la geometría está presente siempre. Y esto yo creo que para mí es importante decirlo porque cuando es muy, muy importante recordar que cuando estamos trabajando con geometría, realmente estamos trabajando con códigos de luz. Ujú. Y eso es precisamente la información que empezamos a recordar desde el alma. ¿Por qué? Porque esta información, la geometría sagrada, es precisamente toda la codificación que nuestra alma eligió para empezar a recordarnos en este momento que empezamos a resonar con ella, que hay otras cosas que son mucho más profundas, que además son como estos senderos, estos caminos que el alma eligió para recordarnos que somos algo más que estos personajes, que ahora nos encontramos en esta pantalla o que están escuchando esta conversación. Y entonces a mí me encanta porque para mí, por ejemplo, el cubo de Metatrón ha sido una de las frecuencias que no solo me ha permitido recordar, sino que me ha llevado como por pasillos de sabiduría, como por tesoritos de sabiduría que yo me dejé precisamente cuando desde este lugar en el que ahora me encuentro, am, empecé a resonar y al mismo tiempo hacer un trabajo personal conmigo que ha sido maravilloso porque en este resonar, que ha sido un trabajo muy profundo, yo llevo desde, así como tú decías, desde un trabajo muy puntual específicamente con esta geometría que es el cubo de Metatrón, pues llevo como un poquito más de 2 años sintiéndola, trabajándola, experimentándola, porque eso también es otro aspecto hermoso de la geometría. Y yo creo que de muchas de las herramientas que el alma se dejó, es precisamente que
hay tantas maneras de experimentarla y entonces es aquí donde empezamos a descubrir que esta geometría con la cual yo resueno en este momento, en esta etapa, en este presente, es lo que ahora me va a ayudar a hacer precisamente uso de ella para limpiar memoria celular, para conectar más con los cristales, para armonizar más todos mis campos, todo mi campo electromagnético, para recibir información desde mi tercer ojo. Y entonces vamos descubriendo que entre más experimentamos la geometría también nos va llevando a puntos más profundos de nuestro ser. Y, y, y me encanta porque desde el cubo de Metatron, en mi experiencia, pasar a lo que es el Merkaba, también fue un salto de un sentir de los sentidos tan fuerte y tan profundo. Y, y eso también es un paso que nos permite y nos ayuda también estar mucho más en esta conciencia que se va abriendo. Y entonces, hemos tocado ya como varios aspectos que es la creatividad, que es la creación, que es esta conexión con nosotros mismos y también esta conexión que va más allá con esto que nosotros podemos llamar conciencia y sabiduría. Entonces, ha sido muy, muy interesante porque, y quisiera invitarlos a que quien se sienta tocado por empezar a experimentar, pueda ir, porque desde Alas Angélicas hemos preparado justo para apoyar y para acompañar esta exploración, esta curiosidad que empiezan a hacer con meditaciones de los sólidos platónicos, donde van a encontrar justo meditaciones de los cinco sólidos platónicos, del cubo de Metatrón, del Merkaba, y todo esto lo pueden encontrar en los enlaces de Alas Angélicas. Y pues bueno, ah, vamos ahora a ir cerrando este hermoso compartir. Am, y siento que algo que también nos ayuda mucho es precisamente que saber que cuando comprendemos que somos geometría, algo en el alma también se empieza a ordenar. Y creo que esto es de gran ayuda, no solo saberlo, sino empezarlo a integrar, porque si no, todo lo que pasa en el exterior ya nos hubiera arrastrado, ¿no? Nos hubiera llevado totalmente por completo. Y entonces, Gloria, a mí me gustaría saber si tú pudieras expresar qué crees que nos está recordando hoy la geometría sagrada, ¿qué dirías? Yo creo que es ese concepto del que les hablaba ahora del taller de diseño básico, donde es tener la capacidad de vernos desde lo más elemental y lo más básico hasta lo más complejo, que es la sumatoria ya de muchas formas, figuras y texturas. Podernos ver desde lo general hasta lo particular
desde diferentes puntos y empezar a hacer una exploración de todo. O sea, siento que la geometría sagrada es algo que nos invita a ir desde lo más elemental hasta lo más complejo. Eh, y, y es algo para lo que realmente, si bien hay algunas bases y muchas teorías, al final no hay una regla específica para vivirla y para transitarla. Entonces, se puede hacer de forma muy intuitiva, desde el sentir, a mí me gusta invitar a hacer siempre una exploración muy espontánea de las experiencias, y después de esas exploraciones espontáneas, ir viendo cuáles son las preguntas que van surgiendo, cuáles son esos puntos que más curiosidad me generan, para ahí sí ir a estudiarlos de una forma más, mm, digámoslo, no sé si más académica, más profunda, em, e ir entendiendo eso que me llamó la atención, por qué me llamó la atención, y ahí van a haber mensajes. Y cuando empiezo a explorarlo, empiezo a aclarar muchas cosas de lo que estoy viviendo. Em, a mí, por ejemplo, me encanta, hay una frecuencia que me gusta mucho y es la Fibonacci. Sí, Eh, y, y yo veía las maticas, hay unas que puntualmente eh, tienen las hojitas donde están horizontales, luego verticales, luego otra vez horizontales, verticales, y están en parejas y van expresando esta frecuencia, y me encantaba, y yo decía: "¿Esto por qué me llama tanto la atención?". Me parecía divino y yo decía: "Guau, esto es increíble encontrar esto en la naturaleza". Y luego, pues, me encuentro con que justamente eso es la frecuencia Fibonacci, entonces me habla de la expansión y de la multiplicación, y entonces, yo ya lo puedo empezar a ver desde mi experiencia personal, desde lo que es mi vida. Entonces ya empiezo a entender, es que no es una hoja, sino es una pareja la que va expandiendo, y entonces volvemos bonito. a lo mismo del cuadro, donde es que no es Eso. uno solo, son dos que se complementan, que se expanden, que crecen, eh, y es eso, o sea, es explorar desde una forma muy intuitiva, desde lo más simple, e ir profundizando para ir complejizando, entre comillas, eh, ese aprendizaje, porque es un aprendizaje que no termina jamás. Y solamente lo que nuestra alma vaya necesitando en el camino, eh, es lo que nos va a ir abriendo las puertas hacia la exploración que cada uno necesita, entre comillas, hacer, porque al final elegimos abrir la puerta o no, nadie nos está obligando, o sea, tenemos la libertad de explorar. Entonces, yo diría que es eso, iniciar desde una conciencia, como la pregunta que me hacías ahora, ¿cuál es la forma que más me llama a mí? Entonces, de pronto, cuando observo la naturaleza, ¿qué es eso que me llama la atención? ¿Por qué? O sea, en la naturaleza están todas las respuestas. Y empezar a ir desde algo visto muy general como una unidad, a irlo complejizando, complejizando, y explorando lo que a cada uno lo llame. Ujú. Ay, Gloria, pues muchas gracias por todo este hermoso compartir. Eres una mujer que tiene mucha experiencia, pero también mucha sabiduría, que ha sabido entretejer tantas cosas tan hermosas como nos explicabas el color, la, la textura,
geometría y todo esto también llevándolo en un equilibrio con tus otras creaciones, ¿verdad? Como ser mamá, como ser esposa, como ser hija, hermana. Entonces yo creo que lo más hermoso de todo este compartir es precisamente ir entendiendo que estas herramientas, como la geometría sagrada, que es solo una de muchas que ahora ya tenemos, es precisamente para ayudarnos a sentir que también lo que hacemos y cómo nos vivimos en el día a día tiene su parte muy, muy importante cuando le damos este lugar desde el alma. Y para mí, siento que justo de esto se trata de recordar que el orden sagrado que ya habita en nosotros y que también hay una conciencia en todo lo que hacemos, es parte fundamental de lo que ahora en estos tiempos se nos está pidiendo. En este cambio frecuencial que estamos viviendo, mm, es precisamente desde nuestro día a día, desde lo que hacemos con nuestras manos, con nuestra creación. Por eso para mí es siempre muy importante como tomar, tomar en este caso lo que es la geometría sagrada, desde un lugar donde realmente está en un uso práctico y cotidiano, y no desde ese lugar como tan lejano que es lo místico, ¿no? Porque es ahí donde está toda esta riqueza. Y sobre todo, cuando lo empezamos a hacer desde nuestra conciencia, es que ahí empieza a resonar con mucho más fuerza y se empieza a ser mucho más presente. Y entonces es ahí donde empezamos a descubrir que tenemos muchas herramientas precisamente para entrar en este lugar de comunicación con nuestro ser, con nuestra alma, y que ya no solo se queda en un dar el mensaje, sino que también el alma nos empieza a responder. Y lo más hermoso que a mí me encanta con este tema de la geometría sagrada es precisamente que ah, especialmente yo me vivía como en un eterno preguntar y decir, pero ahora he descubierto que la manera en que se me da respuesta está llena de símbolos, códigos, geometría sagrada, runas, jeroglíficos, en tanta simbología que hay a nuestro alrededor. Y pues muy agradecida por tanto compartir desde tu ser. Y bueno, también me encantaría tener este espacio para que nos cuentes un poco más sobre tu labor, desde qué espacios compartes todo esto que haces, dónde pueden encontrarte o compartir contigo las personas que van a escuchar, todas las personas que van a escuchar este, este compartir y sienten pues esta resonancia con tu trabajo. Ay, Norma, muchas gracias. No, pues la que está agradecida soy yo por haberme invitado a compartir este primer espacio contigo. Me encantó. Y bueno, pues desde donde comparto lo que hago. Todo es creatividad y lo que he hecho es ponerla al servicio de otros, empezando por mí misma y por mi familia, pero ponerla al servicio de esas creaciones
desde varios lugares. Entonces, digamos que uno de los escenarios es desde el diseño, que se combina como un poco con sesiones, no sabría cómo definirlas, como un poco de coach, de emprendimiento y de salirse justamente de la caja, de ir más allá de, de los límites que nuestras ideas iniciales pueden darnos, construyendo de una forma que he llamado co-creativa, donde a través de sesiones con personas como tú, que están dentro del universo holístico, poniendo al servicio de los otros herramientas para el bienestar, empezamos a co-crear proyectos y productos y servicios que puedan expandir la conciencia y que puedan servir como herramientas de bienestar a otras personas. Ese es, creo que, creo que el principal de los que estoy trabajando hoy contigo y con otras personas. Em, por otro lado, pues está toda la parte de comunicar a través del arte, donde intento llevar ese lenguaje del color a cada uno de los cuadros que hago, expresando un mensaje, porque no es pintar por pintar para decorar un espacio, sino aportar desde la energía de ese cuadro un mensaje muy puntual que, como te decía ahorita, seguramente terminará resonando con algunas personas que también estén sintiendo algo que las conecta con ese mensaje, no solo visual, eh, sino literario, digámoslo así, cuando ya se lee la profundidad de lo que simboliza cada uno de los cuadros. Y por otro lado, pues desde que hice la primera libreta de mandalas, continué haciendo publicaciones que están en línea con los mandalas para que las personas puedan vivir procesos de meditación activa con los mandalas. Entonces, eh, el último acabo de publicarlo, está disponible en Amazon, está disponible por ahora solamente la versión en inglés, que se llama Color Portals, que lo que tiene como objetivo a través de 21 mandalas diferentes, cada uno acompañado por una frase o por una pregunta, guiar a la persona que decida trabajarlo a explorarlo desde ese lugar. Mientras colorea, y súper importante, es algo que siempre me gusta hacer como mucho énfasis, colorear un mandala es importante que vaya acompañado siempre de escritura, porque cuando no escribimos, no aterrizamos y no materializamos, llámese el mensaje, el sentimiento, lo que sea, y deja de ser una meditación activa para convertirse solamente en un rato de esparcimiento y como sí, de presencia, pero se niega la posibilidad de potenciar a través del mensaje que se recibe y de la descarga energética que se realiza al escribir. Entonces, acá tengo la prueba de color. Esta es la versión de pasta blanda. Entonces, van a poder encontrar al inicio los diferentes mandalas, y cada uno tiene 3 páginas para que hagan su escritura automática, y al final tiene una sección de páginas cuadriculadas para que cada uno pueda utilizarlo en lo que quiera, a manera de libreta, a manera de canalizaciones, como a cada uno le nazca. Entonces, pues, Ay, eso es ajá. como lo principal de lo que estoy haciendo ahora. Ay, Y pues yo lo he visto y me encanta porque sí,
hemos hablado que hay tantas maneras de trabajar, ¿verdad? La geometría y justo esto cuando tú hablas de hacerlo activo, y entiendo perfecto porque la escritura es precisamente poder anclar toda esa información que se recibe para que entonces de ahí retomar lo que corresponde trabajar, ¿verdad? Y además, estas formas que cada mandala tiene, pues también yo recuerdo la primera vez que compartimos un espacio fue justo con un mandala y puedo decirles que fue un viaje muy hermoso, un viaje tanto al interior como al exterior. Entonces, este, totalmente agradecida de que tengas también estas herramientas para seguir trabajando en el proceso personal de cada uno de nosotros. Sí, es muy lindo, es muy lindo. Ese día fue muy especial, fue en New Jersey y fue una experiencia que estuvo acompañada de muchas herramientas muy lindas, porque si bien era un espacio pensado para que nos reuniéramos a colorear un grupo de mujeres una mañana, el mandala que compartí, toda esta experiencia se potenció un montón contigo llevando los cristales. eh, para elevar como la energía y acompañar y sostener la energía de ese día. Y además estaban las hermanas Martin casualmente, porque ellas ni siquiera vivían allá, que nos acompañaron y estuvieron cantando en algunos momentos. Música, sí. Esta fue súper, súper, súper especial. O sea, y es como esas sincronías del universo que te ponen el día que es con las personas correctas y bueno, experimentar espacios como ese tan, tan lindos. Las creaciones creativas son las que más llenan al alma, ¿no? Sí, 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 sí. Tienes, Ay, pues muchas gracias por compartirlo. Bueno, este espacio también es para eso, para visibilizar todas las formas que el alma, en la que el alma se expresa. Y yo creo que por mucho tiempo nos hemos encontrado como en una búsqueda de cómo ofrecer nuestro servicio. Y creo que muchas hemos pasado de la búsqueda a encontrar las maneras, los espacios, las formas. Y pues esto es parte de ello. Y entonces, pues después de este agradecimiento de honrar tu servicio, honrar tu existencia, honrar todo lo que realizas, Gloria, quiero también dar las gracias por habernos acompañado en esta conversación del alma y desde mi corazón, si sentiste resonancia con lo que hoy se compartió, te invito a seguir profundizando en en estas hermosas herramientas que son la geometría sagrada a través de talleres, terapias, medicina, y tantos otros recursos que desde alasangélicas.com y en mi canal de Spotify y de Instagram puedes encontrar. Para mí, este, realizar, realizar este espacio es precisamente esa oportunidad para todos de empezar a recordar, porque la geometría no se aprende, la geometría se recuerda, se siente, se vive. Y pues bueno, yo soy Norma Salas. Este fue un encuentro
donde nuestra alma habló. Nos escuchamos pronto con otra voz, con otro camino y en la misma frecuencia, la de este amor y de la luz que habita en cada uno de nosotros, en esta presencia del ser. Gracias, gracias. Un abrazo. Gracias.